miércoles acerca de preparándonos para la venida del Señor Jesucristo. Si estamos preparados, que debemos prepararnos, vamos a hablar de esto el día de hoy y vamos a continuar el tema del día miércoles. Los invito entonces, mis hermanos, que podamos orar juntos. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos realmente cambiar nuestra forma de pensar al poder leer las Escrituras. Esto es importante. Vamos entonces a empezar este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, a ti sea la gloria y la alabanza, Señor. En este momento, bendito Dios, te pedimos, Padre Celestial, tomes tu control de este tiempo. Seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo especial para que todos nosotros, como hijos tuyos, Padre Celestial, podamos ser guiados por tu Santo Espíritu, podamos renovar pensamientos, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial, y podamos comprender tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, siempre eres fiel y siempre eres bueno, Señor, y te amamos por eso y te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a iniciar entonces el día de hoy el programa y como les dije al inicio, el tema de hoy es preparándonos para la segunda venida de Cristo, o preparándonos para la venida de Cristo, porque en realidad la segunda venida es un acontecimiento muy diferente al rapto de la iglesia. Bueno, hay muchas posturas acerca de esto. No voy a hablar hoy de las posturas, no voy a hablar de las tendencias acerca de si somos del milenio o no el milenio, si es el rapto después de la tribulación o antes de la tribulación. No voy a concentrarme hoy en eso porque en realidad, hermanos, eso no es importante. Lo importante, la Biblia habla de que el hombre está en pecado, está separado de la presencia de Dios, que Dios aborrece el pecado y que Dios, a pesar de que aborrece el pecado y aborrece al pecador, porque hay versículos que hablan sobre eso, aún así su amor es tan grande que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego que la salvación es gratis porque somos justificados a través de Cristo, no a través de tus obras ni de las mías, como dice la epístola en Pablo, para que nadie se gloríe, sino a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Y luego viene lo que es la santificación. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios santo, la Biblia dice que Dios es un Dios justo, y es importante que como creyentes podamos conocer los atributos de Dios. Es por eso importante estudiar teología sistemática, hermanos, para conocer un poco acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del pecado, acerca de la salvación. Los diferentes temas que se ven en la teología sistemática. Es importante que como creyentes podamos escudriñar las Escrituras. Así, mis hermanos, que Dios nos habla que hay pecado en el mundo, que envió a su Hijo para que a través de él podamos recibir la salvación y que debemos vivir en santidad. Y, hermanos, la Biblia gira en función a eso, y que el rapto sea antes o después. Yo sé que muchos dirán, bueno, esto es importante. En realidad no es importante. Lo importante es que podamos vivir en santidad, que nos arrepintamos, que haya un arrepentimiento sincero y genuino, y que podamos, obviamente, resultado de nuestro arrepentimiento, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de actuar, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, que realmente podamos agradar al corazón del Señor. Así que hoy nos vamos a centrar en dos pasajes bíblicos, pero hoy me quiero enfocar un poco en Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Vamos a leerlos juntos. Les doy unos segundos para que puedan ubicarse en Mateo capítulo 24 del verso 3 en adelante. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ya muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis,
Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte
con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, hemos leído varios versículos. No voy en este programa a dar detalles sobre cada versículo, porque me gustaría tocarlo, como dije el miércoles, en otro programa, pero sí quiero hablar a grandes rasgos de algunas cosas. Lo importante aquí, hermanos, es que los versículos que acabamos de leer hay un versículo importante que dice aquí en el versículo 33, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y ahí dice en el versículo 3, en el versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, últimamente ha habido muchas personas que se han llamado, que son Jesucristo. Está Miranda, por ejemplo, que ya murió, no sé si se acuerdan, el que aún estuvo en Sudamérica, creo que en Centroamérica, y se escribía el 666 en la frente, en los brazos, y todos sus discípulos se ponían el 666 prácticamente en el cuerpo, y tenían una iglesia. No sé si lo vieron en televisión, yo creo que sí, fue algo que salió, que fue muy notorio en ese momento. Bueno, ya murió, y obviamente debe estar en el infierno, porque obviamente pues no era una persona cristiana, no aceptó a Cristo, y obviamente era un falso profeta, ¿no? En este caso un falso Cristo. Así que podemos ver ahí también en el versículo 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hermanos, desde el siglo XX podemos analizar lo que ha pasado en el siglo XX. Tenía la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ha habido un montón de conflictos, de guerras en diferentes países, guerras internas, quizás no mundiales, pero han habido conflictos en el Medio Oriente. Y ahorita la cosa está difícil. Ahorita, ustedes saben, el grupo ISIS en el Medio Oriente, la guerra entre suníes y chiitas. Estamos observando ahorita que Estados Unidos, a pesar que no ha querido meterse en esta guerra, en este conflicto, ha tenido que hacerlo. Ahorita hay varios países de Europa que se están uniendo y que van a ir prácticamente a pelear, a impedir que estos terroristas puedan llegar a Bagdad, donde se encuentran los centros del petróleo. Ustedes saben que en esa parte se encuentra casi la mayor cantidad de petróleo del mundo. Así que si estos terroristas pues llegan hasta ahí, pues olvídense. O sea, el que tiene el control del petróleo, pues tiene el control del mundo. Y obviamente yo estoy aquí ubicado en los Estados Unidos, pero me da mucha pena, obviamente, porque Estados Unidos le queda prácticamente poco tiempo para seguir siendo la potencia mundial. La Biblia no menciona que Estados Unidos va a seguir siendo la potencia mundial. En realidad, aunque no voy a entrar a detalles, pero si empezamos a revisar las profecías del libro de Daniel y empezamos a leer el capítulo 13 del Apocalipsis, relacionándolo con los libros de Daniel, recordemos que la Biblia es un compendio, y por lo tanto el Apocalipsis, sé que es un idioma, es un lenguaje metafórico, pero no es de libre interpretación. El libro de Apocalipsis debe ser interpretado, obviamente, tomando en cuenta los demás libros proféticos de la Biblia. Entonces, si empezamos a hacer un análisis frío, un análisis detallado de todo eso, es que prácticamente pues en los últimos tiempos va a haber una alianza entre países de Europa y países del Oriente. Si empezamos a analizar el Medio Oriente, si empezamos a analizar la profecía de Daniel, y analizamos los dos pies que estaban mezclados con hierro y barro, prácticamente pues vamos a deducir que estas 10 naciones que van a surgir, de esas 10 naciones va a surgir el anticristo. Lo más interesante de todo esto, hermanos, es que lo que está pasando ahora es interesante. Rusia tomó Ucrania, prácticamente ha tomado el control de Ucrania, y Ucrania se encuentra al norte de Jerusalén. La Biblia habla de millones de soldados, y algunos están asumiendo que va a ser China. China tiene más de 280 millones de personas prácticamente listas para el servicio militar. Y bueno, no voy a entrar porque esto es un tema muy extenso, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que, por ejemplo, ahorita ya salió hace unos días atrás que, si no me equivoco, creo que fue el miércoles pasado. No, perdón, fue este miércoles. Rusia e Irán ya empezaron a realizar ejercicios navales en el mar Caspio. Ahora, ustedes saben
Rusia, Rusia tomó Ucrania, Irán e Irak están cerca a Israel. Y entonces ya pues Rusia e Irán, obviamente por las noticias nos damos cuenta, ellos ya han hecho alianzas y están ya prácticamente haciendo ejercicios militares. Hay muchas embarcaciones prácticamente musulmanas que están acercándose ya a las costas, prácticamente de los mares, el Atlántico, en Estados Unidos, y están prácticamente diciendo que si Estados Unidos mandó sus aviones y mandó sus barcos hacia allá, pues ellos también tienen el derecho de mandar los suyos hacia las costas de Estados Unidos. Entonces la cosa está fea. Lo que pasa es que a veces no vemos todo el mapa, solamente escuchamos una noticia, pero no lo relacionamos con las escrituras, y Dios Todopoderoso nos ha dejado escrito todo en la escritura. Todo está ahí, solo que hay que escudriñarlo y hay que ir relacionando libro con libro. Pero si empezamos a analizar lo que acabo de decir, pues, y observamos todo lo que está pasando, prácticamente ya estamos en los últimos tiempos, no solamente por las guerras, sino porque prácticamente las profecías dicen que Israel se va a tener que quedar sola, cuando se quede sola y desolada. Y ahorita, por ejemplo, prácticamente ya Israel está sola, ¿no? Porque Estados Unidos no quiere ya meterse más en eso. Y si Estados Unidos está yendo ahorita a pelear, a impedir que estos terroristas lleguen a Bagdad, es simplemente porque la mayor cantidad de petróleo lo consume Estados Unidos, y a Estados Unidos no le conviene quedarse sin petróleo. En el momento que Estados Unidos se quede sin petróleo, pues, wow, o sea, va a ser una catástrofe total. Entonces, quiero que entendamos que no necesariamente es por ayudar a Israel, sino es por intereses propios. Entonces hay que entender esto, y hay que observar que están sucediendo muchas cosas ahorita en ese escenario, y que muchas de esas cosas están escritas en la palabra de Dios. Además, otra de las cosas que quiero que podamos entender es que, dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quizás antes era más difícil, yo les voy a decir una cosa, antes era más difícil enterarse de lo que pasaba en otros lados del mundo, y aún a veces las noticias son seleccionadas previamente. Aún lo que vemos en televisión no es lo que está pasando, todo lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, a veces hay terremotos más fuertes que los que ha habido en Japón, por ejemplo, pero nadie se entera porque han sido lugares donde no hay población, donde no hay nada, pero sin embargo los geólogos y todas las personas que están al tanto de todos estos fenómenos naturales lo tienen registrado, pero como no lo vemos y no interesa porque no hay nadie, entonces nadie se entera. Entonces muchas de las noticias y muchas de las cosas que pasan, no todas pasan en televisión. Sin embargo, ahora tenemos una herramienta interesante que es la internet. Y una de las profecías acerca de los últimos tiempos es que la ciencia iba a avanzar, y todos estamos más que seguros que en el siglo XX la ciencia empezó a evolucionar, la tecnología empezó a evolucionar de tal manera que, imagínense, o sea, hasta por muchos siglos el hombre estuvo moviéndose a caballo, no había lo que hoy, no había satélites, no había carros, no había aviones, y todo eso empezó a suceder desde el siglo XX en adelante. Ahora la ciencia ha evolucionado de tal manera que, imagínense, o sea, hasta lo que a veces nosotros veíamos en las películas de ciencia ficción ya existe. Por ejemplo, ahora aquí en California, dentro de unos años, Google, la compañía Google, ya está prácticamente probando un auto que simplemente te vas a sentar, vas a decir a dónde quieres ir y el auto te va a llevar solo, no vas a tener que manejar. Hay carros que ya los están probando que van a volar. Entonces hay muchas cosas. Ahora la NASA está también prácticamente haciendo estudios. Hace poco sacaron una noticia acerca de que, por ejemplo, el sol está cada vez más inestable, ¿no? Y por ejemplo, lo más interesante de esto es que el sol prácticamente está, dicen ellos, los científicos, y me parece algo cierto, ¿no? Si empezamos a ver diferentes artículos, es que el sol está cada vez más intenso, más fuerte, ya no es el sol de antes, está prácticamente totalmente inestable con respecto a lo que era antes. Una de las noticias que me llamó la atención es que la Biblia dice de que van a haber señales en los cielos en los últimos tiempos, y en estas últimas
décadas que han pasado ha habido más señales en los cielos que antes. Por ejemplo, ahora se están escuchando ruidos en diferentes partes del planeta, en Europa, en diferentes lugares se están escuchando. Ahora en Buenos Aires, hace un tiempo atrás, hubo un eclipse al mediodía, se oscureció todo. Se empezaron a escuchar sonidos fuertes en los cielos y ningún científico puede hasta ahorita decir qué es, ¿no? Se están empezando a escuchar gemidos como de agudos, ¿verdad? En el cielo, en diferentes lugares, y nadie sabe dar explicación. Se están abriendo agujeros en diferentes partes del mundo. Hace un tiempo atrás cayó un meteoro a Rusia, ¿verdad? Mató, hirió a varias personas. Fue una noticia internacional. Podemos ver que en diferentes países han aparecido centenares de peces muertos, delfines, pájaros. Entonces, ha habido diferentes cosas que están sucediendo. No solamente eso, hay diferentes terremotos en diferentes lugares, tornados, tsunamis, allá en Japón, en Filipinas, en diferentes lugares de Asia, ¿verdad? Entonces hay diferentes cosas que están sucediendo, hermanos, pero a veces nosotros no le prestamos atención. Ahora algunos dicen que los terremotos siempre han habido, que los sismos siempre han habido, pero en realidad estuve leyendo yo hace unos días atrás acerca de estadísticas acerca de los terremotos, y en realidad en el siglo XX los terremotos empezaron a ser de mayor grado y además con mayor frecuencia. Entonces, estas cosas no las percibimos, no les tomamos importancia, pero son ciertas. Ahora, otra de las cosas es que dice en el versículo 7 que se va a levantar nación contra nación, habrá pestes y hambres. Todos somos testigos que hay muchos lugares donde hay hambres, donde hay pestes, ahora hay enfermedades. Lo del ébola, si bien es cierto, dicen que ha habido la primera persona con ébola aquí, que está aquí en Dallas. Sin embargo, hay también reportajes de un personaje de allá del África que prácticamente está diciendo que es mentira, que en realidad lo que ellos están poniendo no es la vacuna, sino el ébola en realidad, y que lo hacen simplemente porque en ese lugar donde están, pues en Sierra Leona es donde se produce la mayor cantidad de diamantes, y lo que a Estados Unidos le interesa prácticamente es que se siga produciendo diamantes con la mano barata de los esclavos en ese lugar. Entonces hay una serie de cosas que se están hablando y que pero sin embargo no podemos negar de que hay una serie de enfermedades en el mundo. Además de eso, dice aquí que todo esto será principio de dolores, y lo que quiero que podamos entender es lo siguiente, hermanos. Por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron a tanto de la luna de sangre que fue, hubo uno el 8 de octubre y la otra fue en abril, se vienen dos el siguiente año. Y lo más interesante de todo esto es que eso está escrito en la Biblia, ¿no? Y coincide con fiestas importantes en Israel. Entonces, ya como lo hemos mencionado varias veces, Israel es el termómetro de Dios. Lo que queramos ver qué es lo que Dios está haciendo, pues concentremos en lo que está pasando en Israel. Y ahorita es un momento crítico. Si empezamos a analizar todo lo que está sucediendo, pues prácticamente el mundo está yendo a lo que la Escritura dice. Estamos acercándonos a los tiempos finales, ya no queda mucho tiempo, y es por eso la importancia de poder hablar de este tema en la radio el día de hoy. Y la verdad, hermanos, una de las cosas que también me llamó la atención y quiero compartirles es que la luna, ustedes saben que pasa siempre de cuarto menguante a luna llena, a media luna, lo que sea. Entonces, siempre, durante todos estos tiempos, la luna siempre ha cambiado de fases, desde cuarto menguante hasta luna llena, pero de derecha a izquierda. Sin embargo, ahora la luna ya no cambia de fases en esa dirección, sino cambia de abajo hacia arriba. Entonces, algo ha pasado en la luna, ¿verdad? Dios nos quiere decir algo, ¿verdad? No vamos a entrar ahorita en detalles, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que están pasando cosas, las cosas están cambiando. Entonces, no solamente eso, ustedes saben de que el hecho de que la luna prácticamente haya sufrido estos cambios significa, hermanos, de que va a haber cambios también en los mares. Ustedes saben que prácticamente la luna controla la marea, influye en las mareas de tal manera pues
puede aumentar el nivel de agua, ¿no? Y la velocidad con la que se mueven las aguas y en fin, puede producir esto una serie de catástrofes futuros. Entonces, eso es lo que yo quiero que podamos entender, y no solamente eso, sino que estuvimos leyendo un versículo que creo que es interesante también, que dice en el versículo, está en el versículo 44. Dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, el Señor Jesucristo está pronto a venir. Y como lo dije el día miércoles, Él está prácticamente dando una oportunidad a su iglesia para que su iglesia se arrepienta y nos podamos poner a cuentas con el Señor, porque el día del Señor está pronto, está a la puerta. Y además dice que hay algo interesante que estuvimos leyendo también, que es que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ahora con la tecnología que existe, con el internet, con el Facebook, con el Twitter, con el YouTube y con todo lo demás, con los apps que tenemos en los teléfonos, con Viber, con Line, con Skype, con todo lo que tenemos en nuestros smartphones, podemos prácticamente, yo ahorita puedo mandar por ejemplo, yo tengo un amigo que está en Perú, estamos intercambiando información bíblica, ¿no? Tengo un amigo que está en Japón, tengo un amigo que está en Australia, hay un pastor también que está en Australia, a veces hablamos. Entonces es fácil, ahora con la internet uno puede conversar con personas que están en diferentes naciones, que a veces uno está de día, ellos están de noche o están de madrugada, y el evangelio prácticamente está siendo esparcido, cada vez se escucha más, hay diferentes programas de radio, diferentes aplicaciones, todas estas cosas y esta tecnología está haciendo de que el evangelio sea predicado y sea esparcido más rápidamente por todo el mundo. Así que aún esa profecía o esta palabra que estamos leyendo en Mateo 24, donde Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es importante, hermanos. Yo les voy a ser sincero en algo. Lo que les voy a decir ahorita no es bíblico. No es bíblico, ¿ok? Y yo no puedo decir si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Sin embargo, no es importante. O sea, es importante, pero no quiero que lo tomemos como doctrina, no es doctrina. Vamos a tomarlo como cosas que están pasando y que nos pueden hacer pensar. Y, por ejemplo, hay muchas personas. Por ejemplo, una hermana que se apellida Baxter, de hace 30 años atrás, creo que fue en la época de la década de los 80 o así. Están hermanos colombianos, están diferentes personas que dicen, hay un pastor que está acá también en California, si no me equivoco en Orange County, a 2 horas de aquí. Y muchos dicen que han tenido experiencias sobrenaturales, que Dios los ha llevado al cielo y al infierno. Bueno, algunos de esas historias han sido cuestionadas, algunas de esas historias han sido cuestionadas, y algunos dicen que han tenido que admitir, no los pastores, sino un papá con su hijo, que en realidad fue algo falso, que lo hicieron con el hecho de poder vender libros, literatura, y poder ganar dinero. El niño, según lo que dicen algunos, al final tuvo que admitir que en realidad había sido una mentira. Pero luego también hay pastores que dicen que eso fue, y bueno, el hecho de que sean pastores no significa que estén diciendo la verdad. Ahora les voy a decir por qué, no vamos a hablar de eso también. Sin embargo, aunque yo no lo afirmo, ¿me entienden? No lo voy a hacer doctrina, porque eso no está escrito en la Escritura. Dios nos ha revelado todo lo que tenemos que saber del infierno ahí, y como si ustedes se ponen a analizar la Biblia, el que más ha hablado del infierno ha sido Jesús, sin embargo el Señor Jesús. Sin embargo,
las cosas que se dicen ahí a mí me parecen muy lógicas, ¿no? No estoy respaldando lo que ellos están diciendo, no estoy haciendo de la experiencia de ellos doctrina, sin embargo, me parecen muy interesantes algunas cosas. Si lo veo desde el punto de vista lógico, para mí no tendría sentido que el diablo quiera promocionar el infierno y que quiera decirle a la gente que si no viven una vida en santidad y no se arrepienten, pues se van a ir al infierno, ¿no? Entonces, no tiene sentido para mí que el diablo, que él aparentemente esté detrás de todo esto, porque para mí no tendría sentido que el diablo, como les digo, quiera promocionarse y hacer que la gente despierte y que deje de pecar. Sin embargo, tampoco quiero, ¿cómo se llama?, decir que esto es algo que yo quiero que ustedes lo crean y que escuchen esas experiencias y que empecemos a contarlo como si fuera parte de la escritura. No quiero hacer de la experiencia de Dios una doctrina. Sin embargo, la Biblia respalda el hecho de que existe un cielo y un infierno, y prácticamente la Biblia dice que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes, y como lo dije hace un rato y leímos los versículos, aquí en el capítulo 24, versículo 51, dice: y aquellos que no hayan hecho lo que el Señor les mandó, los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la Biblia dice que aún habrán personas, como leí el miércoles pasado, que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo no profeticé, yo no hablé en tu nombre. Y Jesús volteará y les dirá: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y les decía de que esa palabra conocer habla de una relación íntima, y lo que Dios espera de ti y de mí es que tengamos una relación íntima con Él. Ahora estamos pasando momentos difíciles, aún la apostasía es cada vez más grande. No voy a mencionar nombres de pastores, porque creo que no sería ético de nuestra parte, no estamos juzgando a nadie, pero sí quiero hablar del hecho. Hay muchos pastores ahorita que están predicando cosas que no son bíblicas, el positivismo y la doctrina de la prosperidad está entrando prácticamente en la iglesia, y todo el mundo anda pensando en éxito, en que quiero ser exitoso, en que la Biblia dice que debo ser próspero, y que la Biblia dice que debo tener esto y debo tener el otro, lo cual aparentemente no es malo, pero hermanos, no es lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, la mayoría de pastores que están predicando esto se están olvidando del tema central de la Escritura. La Biblia habla, como lo mencioné al principio, de que el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios, que no hay justo ni uno, que el hombre está en pecado y por lo tanto está apartado de la presencia de Dios, no tiene comunión con Dios, y que Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador. Pero el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito para que si creemos en Él y nos arrepentimos y creemos en Él y vivimos una vida, nos arrepentimos y creemos en Él, alcanzaremos la vida eterna. Pero obviamente, si hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo, el cual es un milagro, la salvación es un milagro que solo puede producir el Espíritu Santo en ti y en mí, y nuestra conversión obviamente es genuina, porque el Espíritu Santo nos tocó. Entonces habrá arrepentimiento en nuestras vidas y viviremos una vida en santidad, con obras dignas de arrepentimiento, aborreceremos el pecado y haremos obras que agraden el corazón del Señor. Viviremos una vida correcta delante de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Esto es el mensaje de la Escritura, que el mundo está perdido y que necesita de Cristo, que necesita de Jesucristo. El mensaje de la Escritura no es pararme ahorita en un púlpito y hablarles y decirles a todos que todo les va a ir bien, que mañana van a tener éxito. Es cierto, en Dios la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no se trata de pararme en el púlpito a motivar a la gente, porque me convierto en un motivador, me convierto en un coach, que ahora es la nueva ola de liderazgo. Me convierto en un líder que quiere motivar a la gente, que la gente salga gritando. Pero ¿qué pasó con la santidad? ¿Qué pasó con que nosotros podamos predicar el mensaje de salvación? A veces ya no podemos hablar de pecado porque muchos pastores tienen temor de hablar de pecado, porque no quieren que la iglesia se ofenda, no quieren que perder sus trabajos, porque muchos pastores reciben un sueldo y hay muchas iglesias donde se contrata al pastor.
y ya no se quiere hablar de pecado, hermanos. Y ahorita, como lo mencioné en unos radios anteriores, unos programas de radios anteriores, por ejemplo, ahorita ya hay pastores que prácticamente están uniéndose a la Iglesia Católica. Y hermanos, no se trata de juzgar a nadie, pero la Iglesia Católica es satánica. Y aunque nosotros, hay muchos hermanos que son católicos, pero en realidad no son católicos. Hay muchas personas que nos dicen: yo soy católico, pero ni siquiera va a la misa, ni siquiera lee la Biblia, ni participa de la Cuaresma, ni de la Semana Santa. No le importa, pero te dicen que son católicos, ¿verdad? Y no quieren reconocer que necesitan de Dios. Y a lo mejor tú me estás escuchando, no quieres reconocer que necesitas de Dios, pero Dios quiere darte esta oportunidad de que tú te acerques, que tú entiendas que necesitas del Señor Jesucristo, que Dios quiere perdonarte, que Dios entiendas de que tu pecado, tu vida pecaminosa, te aparta del Señor, te aparta de la presencia de Dios. Y como lo dije el miércoles pasado, a lo mejor tú hiciste una oración, a lo mejor recibiendo a Jesucristo, repetiste una oración y piensas que porque hiciste esa oración eres salvo, pero tu vida no ha cambiado. Y a lo mejor tu vida no ha cambiado porque realmente el Espíritu Santo no tocó tu corazón y realmente tuviste una conversión genuina. Y por eso quiero decirte que no debes confiarte en una oración, sino que la Biblia no llama a que hagamos una oración, sino llama a arrepentimiento. Y dice: arrepiéntete. Y lo vuelvo a repetir, dice: arrepiéntete. Y como les decía hace un rato, está pasando ahorita muchas cosas. La Iglesia Católica está diciendo que Martín Lutero se equivocó y que prácticamente debemos volver a unirnos, la Iglesia Protestante con la Iglesia Católica, y que deben ser uno solo. Y hay muchos pastores ahorita en los Estados Unidos que prácticamente están uniéndose a la Iglesia Católica. Hay muchos cantantes cristianos que también se están uniendo a ese sincretismo, y nosotros como creyentes estamos siendo arrastrados a eso. Por eso acabamos de leer hace un rato, quiero que vuelvan a escuchar en el versículo capítulo 24 de Mateo. Versículo 23 y 24. Dicen: entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún los cristianos están siendo engañados. Hermanos, yo me quedé sorprendido en ese video cuando vi, entre comillas, cristianos parados, hablando con el Papa Francisco, poniéndose de acuerdo y llorando con él de que ahora iban a caminar en unidad. Sincretismo. No podemos caminar en unidad con la Iglesia Católica, no porque los evangélicos nos vamos a ir al cielo. La Biblia no habla de que los evangélicos se van a ir al cielo, la Biblia habla de que los cristianos se van a ir al cielo. La Biblia habla de que todo aquel que vivió en santidad, toda aquella persona que realmente tuvo una conversión genuina, se arrepintió de verdad porque creyó en Cristo, pero un verdadero arrepentimiento, ¿no? Porque no se trata de creer en Cristo, porque el diablo también cree en Cristo, sino que hay un verdadero arrepentimiento en ti y en mí, y que nuestra vida pueda reflejar ese cambio. Realmente tú y yo somos cristianos. Si seguimos viviendo en pecado, entonces no había ningún cambio. Si seguimos viviendo en pecado, entonces no hubo una conversión genuina. Es diferente, y ahora quiero llegar a eso, ¿okay? Es diferente cuando sí había una conversión genuina y siguen habiendo fallas, pecados, ¿verdad? Pero es diferente cuando realmente hubo una conversión genuina. Ahora lo vamos a analizar en Primera de Juan, la epístola de Juan. Sin embargo, quiero concluir con esto. Ahorita prácticamente la Iglesia Católica, el Papa está viajando por diferentes partes del mundo para hacer alianzas. Como lo dije en el último programa, ya se ha reunido con los líderes de musulmanes y prácticamente está tratando de unir a diferentes religiones. Y ahora también acaban de aprobar que se puedan casar los homosexuales. Y entonces la Iglesia Católica ha aprobado eso. Van a poder permitir que los homosexuales se casen. Y prácticamente, hermanos, si empezamos a analizar la doctrina de la Iglesia Católica, es una iglesia satánica,
es una doctrina satánica, porque si la analizas bien, la doctrina de la Iglesia Católica te aparta de Cristo. Todo lo que nos aparte de Cristo y todo lo que no sea cristocéntrico prácticamente no viene de Dios, sino viene del diablo, porque Dios no puede contradecir su palabra y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, porque la Biblia dice que no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Entonces, si analizas, por ejemplo, la doctrina de la confesión de la Iglesia Católica, y te pones a pensar de que tenemos que ir a confesarnos en un hombre, y que ese hombre va a escuchar nuestros pecados, y ese hombre nos va a decir: tus pecados te son perdonados, Ave María Purísima y sin pecado concebido, y te pones a analizar, eso no tiene sentido, es satánico. ¿Saben por qué es satánico? Porque te está apartando de Jesucristo. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, nos dice que debemos ser un hombre. No es el hombre quien debe perdonarte, es Dios. Y es Dios quien te va a perdonar cuando la Biblia dice que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, dice. Y la Biblia dice, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice que te acerques a un hombre, no dice que un hombre te va a perdonar tus pecados, dice que Dios nos perdona nuestros pecados, somos justificados por medio de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, si empezamos a analizar, hermanos, quiero leerlo con ustedes. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Solamente puede ser reconciliado con Dios a través de Jesucristo, no a través de un sacerdote, de un cura. Y así, si empezamos a analizar cada una de las doctrinas de la Iglesia Católica y las analizamos a la luz de la Biblia, te vas a dar cuenta que lo único que hace cada una de sus doctrinas es apartarte de Jesucristo. Adora un santo. ¿Para qué adoras un santo? Primero, que hay una mala interpretación de la palabra santo. Tanto viene de gagios, separado para el servicio de Dios. La Biblia dice que todo aquel que acepta a Cristo, que obviamente es creyente, que es un hijo de Dios, es santo. Porque si tú y yo vivimos en santidad, vivimos caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios, somos santos. Sin embargo, ¿por qué crean la doctrina de un santo? Para que tú estés arrodillado orando a un santo, pero detrás de ese santo está el diablo. Y usted dirá: no, ¿y cómo me responde mis milagros? Porque Satanás tiene el poder de materializar las cosas. Lo podemos ver en Moisés, por ejemplo, cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente, los brujos que sirvieron a Satanás también tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente. Satanás tiene el poder de materializar la energía, Satanás tiene el poder de crear las cosas, Satanás tiene poder. ¿Y creo que Satanás va a contestar la oración cuando se ora a un santo? Porque simplemente para que esa persona diga: wow, el santo me contestó, le voy a volver a orar. ¿Y qué cosa estás haciendo? Idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Pecado. Porque nos está apartando de Jesucristo. Porque ya no necesitas de Jesucristo. El santo te responde todas tus oraciones. Y ese supuestamente santo, la Virgen María, está en paz con el Señor. Quizás renegando y diciendo: esta gente idólatra me ha creado imágenes y yo no tengo nada que ver con esas respuestas, porque esas respuestas son del diablo. Porque aún ahora María dice: no, pero si es la madre de Jesús. ¿Y qué tiene que ser la madre de Jesús? No es Dios. Creemos en María.
La Biblia nos dice no podemos negar la existencia de María, pero María no es Dios, Jesucristo es Dios. Por eso es que aún Jesucristo en la cruz la miró y le dijo, mujer, y lo miró a Juan, he aquí a tu hijo. Y a Juan le dijo, hijo, he aquí a tu madre. O sea, Jesucristo es Dios. Y algunos niegan que Jesucristo sea Dios. Como también en una época negaban que Jesucristo era hombre y se cuestionaba la humanidad de Dios y la divinidad de Dios, de Jesús, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos, que podamos entender esto, pero a veces no lo entendemos porque no conocemos la Escritura. Entonces nos dejamos llevar de un lado al otro y creemos cualquier cosa, así lo diga el pastor más famoso, el que tiene la iglesia más grande. Eso no importa quién te lo diga si está en contra de las Escrituras. Y tenemos que estar atentos porque la Biblia y el mismo Señor Jesucristo nos dice, se van a levantar personas que van a engañar hasta los escogidos. ¿Y por qué? Porque no conocen la Escritura, porque no saben lo que está pasando, porque no saben lo que está sucediendo, y estamos yendo ya camino a los tiempos finales. No digo el fin del mundo porque el mundo no se va a acabar. El mundo, bueno, no se va a terminar. Y ahí, bueno, como les digo, estos temas son muy amplios. Tendríamos que hablar de diferentes cosas y lo vamos a hacer. Creo que ahora vamos a ir tocando temas como estos. Creo que en los tiempos que estamos viviendo realmente nos están prácticamente respaldando la idea de que hay que tocar temas como estos porque la iglesia está confundida. La iglesia, muchos cristianos siguen viviendo como que van a vivir 100, 200, 300, 500, o sea, algunos dicen, no, todavía moriré a los 80, y los científicos piensan que el mundo, bueno, los científicos están asustados porque en realidad están viendo que ya se acerca un planeta que en realidad es un planeta luminoso, que es un meteoro que es mucho más grande que la Tierra y prácticamente va a chocar contra la Tierra, ¿no? Y la NASA está asustada por eso. Entonces, por eso es que están buscando en otros planetas, o sea, porque piensan de que se van a escapar de la ira de Dios. Pero la ira de Dios, no, nadie se va a escapar de la ira de Dios. La Biblia dice, toda rodilla se doblará y se confesará que Jesucristo es el Señor. Toda, absolutamente toda rodilla se va a doblar. No va a haber nadie, hasta el más ateo, hasta el más soberbio, hasta la persona que se burlaba de Dios se va a tener que doblar e inclinar ante Jesús. Y eso ya está pronto a ocurrir. El tiempo está cerca. Si analizamos las señales, voy a en esta semana que viene voy a hacer temas ya para centrarme un poco en algunas señales, algunas profecías de los últimos tiempos. Vamos a ir analizando porque creo que es importante. Ahorita estoy mencionando cosas generales, están pasando muchas cosas en el mundo en estos momentos, pero lo más importante es tu comunión con Dios. No importa qué esté pasando, está pasando. Pero es una llamada de atención para nosotros los creyentes que conocemos la Escritura, porque no nos debe agarrar fríos, porque Dios nos ha dejado su palabra, y a través de su palabra podemos darnos cuenta de lo que está pasando. Por eso Jesucristo nos dice que cuando ya se acerca el verano, nosotros nos debemos dar cuenta por las señales que están ocurriendo. De la misma manera, sabemos que el tiempo está cerca, pero es una llamada de atención. Si tú eres un cristiano y, como lo mencioné el miércoles, estás viviendo en pecado, aún hay cosas que no has entregado al Señor, pues el tiempo de arrepentirnos es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de pedir perdón al Señor y caminar en santidad. Pero para caminar en santidad tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque si no conocemos las Escrituras, ¿cómo podemos caminar en santidad si no conocemos lo que está bien y lo que está mal? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo los libros que leemos o bajo la palabra de Dios? A lo mejor somos cristianos intelectuales y nos gusta leer muchos libros. Y está interesante todo eso, me gusta leer muchos libros, pero es la palabra de Dios la que debe regir nuestras vidas. Hay un buen libro que les sugiero, se llama Integridad Intelectual. Lo leí hace años atrás y lo extraño, no lo tengo aquí, se quedó en Perú en varias cajas. Tengo muchos libros que se han quedado ahí y espero recogerlos, Dios mediante, en diciembre o en marzo, no lo sé. Espero poder ir a Perú una semana o 2 semanas, no lo sé, estoy orando al Señor por eso. Pero hay un libro que les sugiero, se llama Integridad Intelectual. Y ese libro te enseña de que no importa qué libro puedas leer, siempre que ese libro debe estar sujeto a la Escritura.
Obviamente no estoy hablando de libros pues pornográficos que voy a leerlo y no, hay cosas que no podemos leer, ¿no? Pero, por ejemplo, si leemos un libro de economía o de administración o de management o de marketing o de superación personal, qué sé yo, a veces hay muchos libros ahora de eso, pues debemos sujetarlos a la escritura, ¿no? No podemos nosotros como creyentes tomar todo lo que leemos. Sin embargo, lo más importante es que nuestra vida debe ser cristocéntrica, debe estar centrada en la palabra de Dios. Debemos estar concentrados, enfocarnos todos los días en tener una relación íntima con Jesús. No importa que hoy estés escuchando este programa, no importa que hoy hayas orado 5 horas, no importa que hoy día hayas ayunado, no importa que hoy te hayas leído 50 capítulos de la Biblia, cada día es diferente, mañana estarás vacío otra vez. Y la llenura del Espíritu Santo es todos los días. Hermano, hoy podemos estar llenos. Mañana nos levantamos y ya no hay nada. Y es cierto. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa. Días que estoy, leo la Biblia, pero wow. Y el día siguiente cuando me levanto, no hay nada. Y así no quiera, tengo que postrarme delante del Señor y orar. Y digo así no quiera porque el cuerpo la carne es débil. Y la carne a veces te va diciendo, ay, orar, qué flojera. Pues tenemos que arrodillarnos, porque si no nos postramos a orar al Señor, olvídate, vas a hacer las cosas en tus fuerzas, vas a trabajar doble, porque todas las cosas que hacemos sin el Señor terminan saliendo mal. Y a veces tenemos que trabajar el doble, por no haber sido obedientes, por no pedir la dirección de Dios, por no llenarnos ese día. Y ese día te das cuenta que estás más propenso a pecar porque simplemente no te llenaste del Espíritu Santo, porque no oraste, porque no leíste la Escritura, porque no adoraste al Señor, porque no quisiste, pues yo lo hice ayer. O vas a la iglesia los domingos y piensas que esa prédica te va a servir para los 7 días. Y es mentira. Cada día debemos buscar la presencia de Dios. Cada día debemos escudriñar las Escrituras. Cada día debemos adorar al Señor. Cada día debemos buscar la presencia de Dios. No importa lo que hayas hecho ayer. Cada día es diferente. Y si no entendemos eso, pues lo vamos a atender a las malas. Porque cuando somos hijos de Dios, Dios nos disciplina. Si hay algo que no estamos haciendo bien y somos hijos del Señor, el Señor nos va a disciplinar. Porque el Señor lo que le importa es tu alma y la mía. Así que o aprendemos a las buenas o aprendemos a las malas. Nosotros elegimos. Y el tiempo de Dios está cerca. Voy a terminar. Primero de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. No, perdóneme. Debo ir a Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Sí. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Jesucristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Jesucristo, o sea, si tú y yo decimos que somos cristianos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, en otras palabras, esto simplemente es una consecuencia. ¿Por qué? Porque así como todo árbol bueno no puede dar frutos malos, todo aquel que realmente está en comunión con Jesucristo pues no puede andar en tinieblas. Así de sencillo, por eso dice: mientes. Si andas en tinieblas, ¿cómo vas a decir que tienes comunión con Jesucristo? El tener comunión verdadera con Jesucristo no produce que andemos en tinieblas. Por eso dice ahí: si dices que tienes comunión con Cristo, si decimos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es interesante, hermanos. Cuando somos hijos de Dios y realmente estamos en luz, Dios nos va limpiando constantemente, nos está limpiando constantemente de esos pecados. Nos levantamos y buscamos al Señor, y siempre hay algo que vamos a estar fallando, pero el Señor nos va a ir trabajando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a reprender, nos va a: estás en pecado, tienes que cambiar. Y si realmente somos creyentes, pues vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y vamos a pedir perdón y vamos a pedir la ayuda del Señor para poder seguir caminando en santidad. Pero el que no
no se convirtió de verdad, pues primeramente no recibió el Espíritu Santo, no hay cambio, escuchó la voz del Espíritu, pero le entró por un oído, salió por el otro, por decirlo así, y no hay cambio en su vida. Entonces, la gente inconversa no puede escuchar la voz del Espíritu, o sea, me refiero a ser guiados por el Espíritu Santo porque no son hijos de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo está persuadiéndolos, está tratando de persuadir sus corazones para que se arrepientan. Y por eso, hermanos, quiero que entendamos esto. Si en este momento también hay alguien que está escuchando este programa y realmente Dios ha tocado tu corazón y dices, yo no quiero llegar a esos últimos tiempos, yo no quiero experimentar la ira de Dios, yo no quiero experimentar el castigo eterno, yo no me quiero ir al infierno. Y entiendo en mi corazón que yo necesito de Jesucristo, que yo necesito de Dios, que yo necesito acercarme a Dios a través de Jesucristo. Yo quiero buscar al Señor Jesús, yo quiero cambiar mi vida. Pues si es así, tú que me estás escuchando, tú que tienes este anhelo en tu corazón, pues quiero que sepas que en este momento Dios te ordena que te arrepientas y creas que hoy es el día de la salvación. Que si tú quieres realmente huir de la ira venidera de Dios, entonces debes venir a Cristo. Debes arrepentirte, debes darte por vencido, debes dejar de luchar contra Dios e intentar ganar tu salvación por tus propias obras, si no debes comprender que necesitas de Jesucristo. Si tú has entendido esto, déjame decirte que has dado un gran paso. Si realmente has escuchado la voz del Espíritu Santo, si realmente tú en este momento estás convencido que necesitas de Jesucristo y te arrepientes de lo que has hecho, estás arrepentido de todo lo que tú has hecho, entonces yo te invito a que tú dobles tus rodillas ahí donde te encuentres, donde estés. Dobla tus rodillas. No te voy a pedir que repitas una oración porque quiero que esa oración salga de tu corazón. Yo no quiero que repitas mi oración. Si tú estás arrepentido, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Quiere decir que si tu mente ha sido transformada, si en este momento estás entendiendo que has hecho mal, estás entendiendo que has vivido una vida en desobediencia, estás entendiendo que necesitas de Jesucristo, que necesitas de Él para poder vivir, que tú quieres aceptar el amor que Dios ha tenido por ti a través de Jesucristo, si quieres aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, estás arrepentido de tus pecados, dobla tus rodillas. Inclina tu cabeza ante el Señor y pídele perdón. Dile, Señor, perdóname porque he sido soberbio, perdóname porque he estado apartado de ti, perdóname porque he sido desobediente, perdóname porque he querido vivir mi vida a mi manera, perdóname porque he querido ser salvo por mis propias obras, pero hoy he entendido que solamente puedo ser salvo y alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo. Perdóname, Señor. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vida pecaminosa, arrepiéntete. Y hoy es un día nuevo. Si te arrepientes, si hay un verdadero arrepentimiento en ti, Dios te dice ahora, olvida tu pecado, Dios lo ata a una roca y lo tira del fondo del mar. Y hoy Dios te dice, vete y no peques más. Ahora, Dios quiere que crezcas. Dios quiere que vayas a una iglesia. Busca una iglesia, ora al Señor, busca una iglesia cristiana, pídele al Señor, Señor, yo quiero crecer, llévame a una iglesia, ponme una iglesia. Pero eso sí, sigue orando, sigue buscando al Señor. Si realmente has tenido un arrepentimiento genuino, si realmente has sido tocado por el Espíritu Santo, tú vas a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Realmente este es un tiempo especial. Yo sé que a veces el tiempo queda corto, hay tantas cosas que decir, la Escritura es tan rica, tan profunda, la Escritura es tan perfecta, la Escritura es tan interesante, hay tantas cosas de qué hablar. Sin embargo, bueno, sé que el tiempo es corto, pero yo los animo, hermanos, a que podamos seguir buscando la presencia del Señor, podamos seguir buscando al Señor, podamos seguir orando, seguir pidiéndole al Señor que nos guíe por medio de su Santo Espíritu, seguir escudriñando las Escrituras y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entenderlas. Hermanos, Dios los bendiga. Realmente para mí ha sido muy
grato, gratificante poder compartir esto con ustedes. Y realmente, hermanos, preparémonos. Jesucristo ya está pronto. Las cosas que están pasando pues ya son más que evidentes. La Escritura nos habla de estos últimos tiempos, así que, hermanos, preparemos nuestros corazones y para esperar al Señor Jesús. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana y hasta el siguiente miércoles. El día miércoles los espero a las 7 de la noche, hora Los Ángeles, California. Puede visitarnos en Facebook, facebook.com/liderazgo para las naciones. Puede visitar nuestra página web, también es liderazgoparalasnaciones.org. Visite nuestra página de nuestra website y pueda usted, ahí va a encontrar en los audios todos los programas pasados, va a encontrar videos también que les van a enseñar principios de liderazgo. Revíselo, sé que va a ser una página que va a ser de mucha bendición para su vida. Dios los bendiga y hasta la próxima.